Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. K-Export. Somos tu aliado comercial en envíos internacionales. Contamos con sede en Estados Unidos, Venezuela y Panamá. Tenemos un personal altamente calificado en la rama de la exportación para poder brindarle el mejor servicio que usted se merece. Ofrecemos servicio aéreo, marítimo y el reempaque de tus compras online. ¿Qué esperas? Comienza ya a formar parte de esta gran familia. Registra tu casillero internacional totalmente gratis en kexport.net. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Siempre que me preguntan cuál es mi opinión acerca de la mejor manera de venirse a Estados Unidos, siempre digo que con una certificación laboral, porque la certificación laboral te va a llevar muy rápido a una residencia permanente en Estados Unidos, y los mejores en certificaciones laborales, sin duda alguna, son nuestros aliados de UCIA Legal. Quizás tienes una empresa y quieres certificar a un empleado. UCIA Legal lo hará muy rápidamente, pero además, si estás en un proceso de asilo y quieres cambiar de estatus, UCIA Legal te va a ayudar a que cambies del proceso de asilo a una certificación laboral. En pantalla tienes el número telefónico para que hagas tu primera cita totalmente gratis. Bueno, y seguramente en estos tiempos de limpieza, en estos tiempos en que hemos estado encerraditos y has revisado tus closets, encontraste una cartera de diseñador que no uses, que no te guste, que no utilizas, pues eso se puede convertir en dinero en efectivo si te comunicas con Maru Consign. Ellos van a certificar el origen de la cartera, es decir, que realmente sea de diseñador, y te la van a comprar. A lo mejor lo que quieres es comprar una buena cartera de diseñador. La página web de Maru Consign tiene maravillas en carteras de diseñador a muy buen precio, en perfecto estado, y te la van a enviar a cualquier parte del mundo excepto Asia. En esta parte final del programa vamos a tratar de responder dudas que me han llegado a todas mis redes sociales durante el fin de semana, y tienen que ver con Citgo, con esta decisión judicial aquí en Estados Unidos que podría poner en peligro la propiedad de Citgo para Venezuela. El doctor Ley, muchos lo conocen por el doctor Ley, Carlos Ramírez López, es un estudioso de la materia. Yo no quiero emitir opiniones porque realmente es complicado el tema, porque es una demanda que la empresa Crystalex, una empresa canadiense, introdujo contra Venezuela por incumplimiento de contrato, y se trata de este cambio que hubo en relación a el reconocimiento que se le hace en Estados Unidos a un presidente o a otro presidente. En este caso, dejan de reconocer a Maduro y reconocen a Juan Guaidó en medio de esta disputa legal aquí en Estados Unidos. Está con nosotros vía Skype Carlos Ramírez López, el doctor Ley. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas noches, ¿cómo estás tú? Bueno, esperando la explicación, ¿no? Y aclarar dudas, porque se dice que Estados Unidos está protegiendo a Citgo como activo, de manera que un tribunal en Estados Unidos no podría ordenar la venta de los activos de Citgo para pagarle a Crystalex. Y quisiera, pues, Carlos, que nos explicaras tú, nadie mejor que tú, para que nos despejes esas dudas. Claro, con mucho gusto. Patricia, eso es una verdad relativa, que no puede ser ejecutado Citgo por la deuda de Crystalex. Lo he venido explicando recurrentemente y voy a seguir haciéndolo. Mi próximo artículo lo voy a hacer con un poco más de detalle. Y aprovecho esta oportunidad que me está brindando para transmitirlo por acá. Una breve historia del caso, que como tú bien dices es complicado, proceso legal complicado, viene porque Hugo Chávez expropió la empresa canadiense Crystalex, a la que le había dado una concesión para explotar unas minas de oro en el estado Bolívar. Crystalex demandó
los daños y perjuicios ante un tribunal de arbitraje internacional que se llama CIADI, que depende del Banco Mundial y que tiene sede en Washington. Y pidió un resarcimiento por la cantidad de 1.200 millones de dólares. Ese litigio se llevó a cabo durante entre el gobierno de Hugo Chávez y parte del gobierno de Nicolás Maduro, que, como sabemos, el abogado que le corresponde la defensa de los bienes patrimoniales de la República es al Procurador General, que debe ser designado por el presidente, pero convalidado, permitido, autorizado por el Parlamento, por la Asamblea Nacional. El último funcionario que tuvo Venezuela con esas características de la aprobación tanto del presidente que lo designa y de la Asamblea Nacional que lo convalida fue Cilia Flores, quien renunció en el año 2013 cuando se fue con Maduro a su campaña para presidente. A partir de 2013 Venezuela no tiene procurador general, es decir, no carece de abogado que la represente. Y ese juicio se llevó con un abogado que no fue designado con esas características, porque Cilia Flores dejó a un encargado y ese encargado tampoco recibió la autorización de la Asamblea Nacional y a su vez ese encargado a los pocos meses se fue de Contralor General y dejó a su vez a otro encargado, que es el procurador, el falso procurador que siguió el caso en nombre de la República de Venezuela. Es decir, ese caso se llevó sin que Venezuela tuviera derecho a la defensa legítima, defensa legal. Esa es una base para atacar esa decisión. Cuando sale la condena por se convierte en 1.400 millones. Discúlpame que te interrumpa porque aquí tengo una duda. Es decir, que se puede impugnar esa decisión porque Venezuela no tenía procurador y de manera que no se pudo defender. Es una base fundamental para eso. Es un principio básico, universal. Si no tienes derecho a la defensa en un proceso, el proceso es nulo. Ok, y en el caso de cuando ya llega el gobierno de Juan Guaidó, que sí tiene un procurador, que sería el defensor del Estado, de la nación. El procurador legítimo de Venezuela es el doctor Ignacio Hernández, que fue designado por Guaidó y convalidado por la Asamblea Nacional. Entonces, él es el procurador legítimo de Venezuela. Pero a él no le permitieron la entrada en el proceso. Cuando se la vinieron a permitir fue en el caso en otro caso, pero a la vez que al procurador de Nicolás Maduro. Entonces, no tuvo, además, en las etapas fundamentales del proceso, no tuvo participación el doctor Hernández. Entonces, Venezuela no tuvo defensa legal en ese juicio. No tuvo defensa legal en ese juicio. Cuando sale la sentencia del CIADI, el CIADI es un tribunal de arbitraje. No tiene capacidad ejecutoria, no puede ejecutar su propia sentencia. Entonces, mediante un tratado multilateral internacional que comprende, entre otros, a Estados Unidos, Cristalex llevó el caso a un tribunal de Estados Unidos para que ordenara la ejecución de la sentencia en el estado de Delaware. En esa solicitud de ejecución de sentencia fue que vino a intervenir entonces el doctor Hernández y él se opuso. Hay una particularidad en este caso y que debo hacer un paréntesis porque es muy importante, y es que el doctor Hernández, antes de ser procurador, intervino en favor de Cristalex. Él presentó, contratado por los abogados, por la empresa Cristalex, por los abogados de la empresa Cristalex, para que presentara un dictamen, una consulta como experto legal de que Venezuela y Citgo, PDVSA, eran la misma cosa, lo que se conoce mucho con el nombre de alter ego. Eso ocurre en el tribunal de Delaware, cuando Cristalex pide la ejecución de la sentencia. Pero Cristalex pide la ejecución de la sentencia no directamente contra Venezuela, o sí contra Venezuela, pero a la vez contra PDVSA,
Que es donde están los activos, ¿no? Que podría... Claro, pero la particularidad ahí es que PDVSA no formó parte del juicio. No formó parte. Entonces, ¿se puede acaso ejecutar una sentencia contra una persona jurídica diferente a la que fue demandada? ¿Puede Pedro Pérez ser ejecutado en una sentencia que fue dictada contra Juan Rodríguez? Ahora, una pregunta, Carlos. En el caso de este procurador que también sirvió como un experto para aclarar lo del alter ego PDVSA-Citgo, cuando esto llega a un tribunal y el tribunal se da cuenta que el mismo experto que le sirvió a Cristalex ahora es el procurador que sería el que tiene que defender a la nación contra Cristalex, y te hablo de Estados Unidos, ¿qué piensa un juez o qué decisión puede tomar un juez con respecto a esa dualidad de funciones? Que yo diría, en Venezuela eso se llama prevaricación, se podría llamar, no sé. Sí, eso se llama prevaricación, es un delito. Bueno, el juez no puede decir nada si nadie le dice nada, si nadie le reclama. Ok. Ante esa observación que tuvo mucho ruido, el doctor Hernández dijo que él se había inhibido en ese caso, precisamente por su relación, él reconoció la relación. Yo he publicado el dictamen que él dio en aquella oportunidad en nombre de, actuando como experto contratado por Cristalex. Él no debió actuar en ese caso, porque fíjate tú, le corresponde actuar en contra de un dictamen que él dio. Claro, él dio un dictamen diciendo PDVSA y Venezuela son la misma cosa. PDVSA es alter ego, es decir, es la personalidad escondida de Venezuela. Por lo tanto, los bienes de PDVSA son bienes de Venezuela. Si Venezuela fue condenado, se puede ejecutar esa sentencia en los bienes de PDVSA. Y entre los bienes de PDVSA están las acciones de Citgo. Entonces, es cuando embargan las acciones de Citgo. Cuando eso ocurre, el juez de Delaware ordena, le piden la ejecución de la sentencia y él ordena que se ejecute y que se embarguen las acciones de Citgo. El doctor Hernández, como procurador, apela de esa decisión ante la Corte de Apelaciones del circuito de Delaware. Y la Corte de Apelaciones dice, está bien hecho, prosiga el proceso de embargo de las acciones de Citgo. Entonces, el procurador apela ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos dice, no señor, esa sentencia estuvo bien dictada, devuélvanle el expediente al juez y ejecuten la sentencia. Pero ya va que no entendí algo, estoy medio bruta hoy. ¿Cómo que el procurador no se abstuvo de actuar? Fue mentira, él no se abstuvo de actuar. Personalmente no está actuando porque él no es abogado norteamericano, pero sí está actuando en el sentido de que representa a Venezuela y es el que confiere poder a los abogados que se han contratado en los Estados Unidos para actuar en nombre de PDVSA y de Venezuela. Entonces, cuando la Corte Suprema de Justicia decide que hay que proceder, que no acepta la apelación, la Corte no dijo nada, sino la Corte en los Estados Unidos, el proceso en los Estados Unidos no determina que la Corte esté obligada a contestar, a explicar las razones por las cuales rechaza un recurso ante ella. En estos casos, lo que se llama el cerciorar, que es un recurso especial. Entonces, devuelve el expediente al tribunal que emitió la sentencia y le dice, puede proseguir usted en su ejecución de sentencia contra Citgo. En ese momento, que eso fue hace 2 semanas, hace nada, en ese momento, es una cosa que me ha preocupado mucho. El gobierno de Juan Guaidó saca un comunicado en donde dice, bueno, sí, la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de que no se embargara las acciones de Citgo, pero nosotros vamos a proseguir. Eso, el juicio, lo que ha ordenado la Corte es que prosiga el juicio. El comunicado dice que prosiga el juicio. Pero eso es falso. Porque ¿cuál juicio? Ya no hay juicio. El juicio terminó con una sentencia. O sea, mira, Carlos, o sea, que el Centro de Comunicaciones en nombre de Juan Guaidó está mintiendo acerca de lo que es el juicio sobre Cristalex.
está mintiendo. Yo diría que hay una tenue diferencia entre la mentira y una verdad relativa. Voy a explicar. Ok, por favor. ¿Qué es lo que ha explicado el gobierno? Y también el embajador Carlos Vecchio y también el doctor Hernández, el procurador, han dicho que la Corte haya desechado la apelación y devuelto el expediente para que prosiga el juicio. En primer lugar, no es verdad porque no hay juicio. El juicio se acabó cuando el tribunal dijo, ejecútese la sentencia. Ya lo que viene es el procedimiento de remate. Cuándo las partes se van a poner de acuerdo, dónde va a ser el remate, cómo se va a hacer el remate, las reglas que se va a llevar a cabo el remate. Ya no hay juicio, ya se acabó el juicio. En segundo lugar, cuando dicen que es falso, porque él sacó el procurador y el gobierno de Guaidó y el mismo embajador Vecchio dijeron que no era que se había acordado proseguir a embargar, a rematar las acciones, que lo que se había ordenado era proseguir el juicio. Bueno, ahí están las demostraciones y la prueba que sí, lo que se acordó fue rematar las acciones de Sido. Entonces, no están diciendo la verdad, no están hablando con claridad, están disimulando un hecho real terriblemente dañino, porque he planteado muchas veces la solución de ese problema no está allí, en ese proceso ante los tribunales norteamericanos. La causa tiene su origen en el CIADI, en esa representación ilegítima que antes expliqué. Es donde ha debido ponerse el foco. He puesto el ejemplo de que cuando hay una fiebre en una persona, tú le puedes poner un poco de hielo y unas compresas de agua fría y se te puede bajar la fiebre, pero la infección no te quita con esa agua fría y con esas compresas. Tienes que ir al foco infeccioso, tienes que ir a ver si son las amígdalas o si son alguna cosa y atacar eso como corresponde con los medicamentos que corresponde. Hemos tenido un juicio inválido que se ha debido atacar y todavía yo creo que existe algún, no es fácil, pero existen maneras de atacarlo. Entonces, las acciones de Citgo van a ser rematadas. Discúlpame que te haga esta pregunta, ¿no? Juicio inválido significa eso, que se puede alegar que por los errores que hubo, etcétera, el juicio se anule y se comience de nuevo. Es lo que yo creo que se debe hacer. No nos queda otra. No tenemos otra manera de atacar el problema. Es el último cartucho que nos queda. Puede que triunfemos, puede que no triunfemos. Yo creo que deberíamos triunfar. Y yo me atrevería, yo tengo algunas ideas. ¿Y te han preguntado, te han consultado? Porque tú eres una persona a la que yo consultaría para eso. Bueno, yo tengo muchas relaciones con muchos diputados que nos escribimos y hablamos y conversamos y me han preguntado y les he dado mis opiniones, pero de allí no ha pasado. Porque estoy viendo aquí, por ejemplo, mañana la agenda de la Asamblea Nacional no contempla el tema, por ejemplo. Entonces, yo quiero saber si esto se va a debatir o se va a discutir en alguna instancia donde tú, por ejemplo, que eres un hombre que sabe de eso, puede opinar. Bueno, no sé, si me llaman yo opino. Si me piden una opinión, yo la doy. Es más, yo tuve comunicación en un principio con el doctor Hernández. Ajá, ¿y qué pasó? Antes de que esto ocurriera, claro, sí, nos comunicamos por mensajes privados, por correos email. ¿Y qué pasó? Mucho tiempo antes de que terminara esto. Y yo le sugerí, pida la nulidad de ese fallo ante el CIADI. Él me contestó que la sentencia del CIADI no se podían demandar su nulidad. Yo le contesté en el artículo 53 de las reglas del CIADI, está determinado un procedimiento para eso y el CIADI incluso ha recibido peticiones de nulidad. Ok, que no se pueda demandar judicialmente, fue lo que él me dijo. Ok. ¿Ah? Pero se puede pedir e intentar la nulidad. Y he planteado también, no sé si tuviste un artículo, creo que el anterior artículo mío que dice, le puse el titular receta para ganar los juicios del CIADI. Entre otras razones, el CIADI es un organismo que depende del Banco Mundial. Es un tribunal de arbitraje que depende del Banco Mundial. Y en el Banco Mundial, el que tiene mayor poder de decisión
es Estados Unidos, Japón, países que nos apoyan, son los que tienen mayor poder de decisión. ¿Por qué nosotros, por qué el gobierno de Guaidó no hace una labor diplomática fuerte, pidiéndole al Banco Mundial que intervenga en este tema? Porque es que no es posible ¿acaso el CIADI no sabe lo que está pasando en Venezuela? Que en Venezuela no hay gobierno desde el año y que no tenemos un procurador desde 2013. En el juicio de ConocoPhillips ante el CIADI, Patricia, el procurador nuestro, el doctor Hernández, intentó entrar. ¿Qué le dijeron? Le dijeron, usted no puede entrar aquí porque usted, aquí está actuando es el presidente, el procurador de Venezuela, que es el representante del gobierno de Venezuela, de Maduro. O sea que ellos reconocen a Maduro. Ellos reconocen es a Maduro. Entonces, le permitieron entrar, ¿sabes cómo, Patricia? Conjuntamente. Bueno, está bien, meta su escrito. Entonces, el representante de Maduro metió un escrito, pero por cierto, muy mal hecho aquello. Sentenciaron por 8.700 millones de dólares en caso ConocoPhillips. 8.700 millones de dólares. Escúchame bien esta cifra. 8.700 millones de dólares. El abogado de Venezuela, el doctor Hernández, pidió que reconsideraran, porque había un error numérico en la sentencia, que no eran 8.700 millones, eran 8.500. Y entonces el procurador de Maduro dijo, yo también estoy de acuerdo, hay un error de número, corríjase esa sentencia. ¿Qué dijeron los jueces del CIADI? Ah, sí. Ah, no, momentico, se me falta. ¿Qué dijo los abogados de ConocoPhillips demandantes? Ah, no, nosotros estamos de acuerdo que nos rebajen 200 millones de dólares. Todo el mundo se puso de acuerdo. Todo el mundo. Entonces, ¿sabes lo que dijo la sentencia ante esa petición? Dijo, visto que los representantes que dicen ser de Venezuela, tanto el uno como el otro, coinciden en el mismo planteamiento y no hay conflicto de quién es el verdadero representante, entonces corríjase la sentencia y en verdad se deja en 8.500 millones de dólares. 8.500 millones de dólares. ¿Sabe qué dijo el procurador, el doctor José Ignacio Hernández? Sacó un tuit, Patricia. La Procuraduría General Especial de la República de Venezuela participa que ha tenido un éxito en el juicio de ConocoPhillips porque le ha ahorrado a la República de Venezuela 200 millones de dólares en la sentencia. Pero ¿cómo tú, señor, vas a pedir que te rebajen una sentencia que es nula, donde no te han dejado ni siquiera intervenir? Una sentencia que es írrita porque Venezuela no ha tenido derecho a la defensa. Y entonces él después vino y dijo que bueno, que sí, que él de todas maneras, eso no quería decir, porque él de todas maneras iba a atacar la nulidad de esa sentencia. ¿Cuál es la respuesta que le van a dar, Patricia? Por lógica. El derecho es lógica. En mi primer año de derecho, me acuerdo mucho y nunca se me olvidará, un profesor me dijo, cuando usted tenga un problema legal, jurídico, y su lógica le dé una solución, y usted no recuerde cuál es la norma donde está esa solución, váyase por la lógica. Tenga la seguridad que la solución es la que su lógica le dice, porque el derecho es lógica. Si usted va y le dice al tribunal, señor, esa sentencia, usted está equivocado, ese número no es el que da, no me sentencie por 8.700, senténcieme por 8.500. ¿Ah? ¿Cómo después va a decir que la sentencia es nula? Porque tiene errores. No quiero opinar. No, es que está bien. No es bueno opinar. No es bueno porque uno puede pensar mal. Vamos a partir de buena fe, que se equivocó. Bueno, un procurador general no puede tener un error de esa naturaleza. Y un procurador general no puede tener el error de haber actuado en nombre de Cristalex y después actuar en contra de Cristalex en favor de quien antes atacó con su dictamen. ¿Y en qué punto estamos en este momento con Citgo? Porque se supone que el Departamento del Tesoro tiene asegurados los bienes. Ah, ese punto es muy importante. Entonces, esa fue otra explicación que dio el gobierno legítimo de Juan Guaidó y el embajador Carlos Vecchio y el procurador José Ignacio Hernández. Dice, bueno, pero es que de todas maneras, nosotros aquí no tenemos ese problema porque hay una orden ejecutiva que prohíbe de todas maneras que se ejecuten los bienes de él. Entonces Citgo está protegido. Ajá, pero si ese es así, Patricia,
¿Para qué tú fuiste al tribunal a decir a demandar la nulidad de eso? ¿Para qué fuiste a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos oponiéndote a la ejecución? ¿Para qué gastaste ese dineral en bufetes de abogados y trabajo atacando una sentencia para que no se ejecutara Citgo si ya estaba protegido? Si no importaba que nos sentenciaran en contra. Eso es cierto, porque yo no tengo muy claro eso de la protección de los bienes. Es decir, que... Ya te lo voy a explicar. A pesar de que... Porque supuestamente que hay independencia de poderes. Entonces, aunque haya una decisión judicial, el Poder Ejecutivo puede decir no se ejecute la decisión judicial porque los bienes están asegurados. Eso es así. Ya te voy a explicar. Ok. Según la Constitución de los Estados Unidos, el presidente tiene autoridad para emitir este tipo de pronunciamiento, una orden ejecutiva. Y esa orden ejecutiva tiene fuerza de ley. Pero por encima del Poder Ejecutivo está la autoridad de los jueces para determinar cuál es la ley aplicable en un caso determinado. Un juez puede decir mañana, ok, resulta que esa orden ejecutiva no es aplicable en este caso, porque encima de eso está el derecho del demandante de ejecutar la decisión que se dictó en un proceso judicial que se llevó con todas las de la ley. Y yo no acepto aplicar la orden ejecutiva y ordeno que se aplique la potestad del juez de revisar la aplicabilidad de la ley. Eso ha ocurrido antes aquí, en los Estados Unidos. No hace tanto, el presidente Trump dictó una orden ejecutiva prohibiendo la entrada en los Estados Unidos de los musulmanes, etcétera. Y un juez le dijo que no. Y 3 jueces de 3 jurisdicciones distintas le dijeron, nosotros no aplicamos esa orden ejecutiva. Le suspendieron la orden ejecutiva y permitieron la entrada de los musulmanes y el gobierno tuvo que someterse a eso y dejarlos entrar y le devolvieron la visa. Y si eso pasa con nosotros, con el caso de Citgo, el juez puede decir perfectamente, yo no admito esa orden ejecutiva. Entonces, por eso es que yo digo que es una verdad relativa. ¿Que estamos protegidos? Sí, estamos protegidos. ¿El gobierno de Trump nos está protegiendo? Sí, el gobierno de Trump nos está protegiendo. Pero en los Estados Unidos, tú bien lo sabes, la ley prevalece por encima de cualquier interés e intención de naturaleza política y el juez tiene autoridad para aplicar la ley que él considere que es la aplicable. Entre la orden ejecutiva con fuerza de ley que protege Citgo y que nos protege de embargo, también entraría en conflicto con otra ley que es la que permite la ejecución de la sentencia producto de un fallo judicial. El juez le toca decidir cuál de las dos órdenes, cuál de los dos estamentos legales va a aplicar. Bueno, y obviamente Cristalex puede solicitar que el juez aclare ese punto, ¿no? Pero es que eso va a ocurrir, eso es lo que viene ya. ¿Y qué podemos hacer? Porque déjame decirte que es que esto se trata de que es que Citgo no es de Guaidó ni es de Maduro. Citgo es de todos los venezolanos. O sea, tenemos todo derecho de hacer una campaña para que esto no ocurra. Correcto. Entonces, Correcto. ¿qué es lo que se puede hacer? Yo tengo algunas ideas, pero son un poco complejas. Son complejas, me imagino, porque yo me imagino, pero entonces esas ideas nosotros necesitamos que sean escuchadas en el gobierno interino, por el procurador señor, y que se pongan en práctica, porque no puede ser que hace de brazos cruzados hasta que ese juez diga, no, sí señor, sí va la cosa y punto, y no me interesa lo que Trump diga. Exacto. Nosotros dentro de poco tiempo podemos estar ante una ejecución de Citgo, aún contra la orden ejecutiva. Eso existe la posibilidad. Como acabamos de explicar, eso ha ocurrido antes. No sería la primera vez que ha ocurrido. Entonces, fíjate, Patricia, que el ataque que está teniendo Venezuela en los problemas judiciales es de una naturaleza tal que me sorprende mucho que el gobierno de Guaidó no le haya puesto la suficiente atención a esto. Porque tenemos hay una fila de demandas y de sentencias. Te iba a preguntar, ¿hay más? ¿Hay más? ¿Ah? ¿Hay más cosas como esta? Terrible. Con Ocofili no tenemos 8.400 millones de dólares, 8.500 millones de dólares. Está ahí. Vienen en fila. Vienen en fila. Hay 32 juicios en el CIADI, Patricia, contra Venezuela, en esa situación. Lo poco que quede de Venezuela, que no se haya robado Maduro y Chávez, bueno, se van a ir en juicios.
Mira, Se van a ir. Carlos, y a mí, por eso es que a mí tanto me preocupa esta ley de repatriación de capitales, porque ¿cómo van a manejar ellos eso? Ese es otro tema que es una cosa delicada y gravísima que yo traté en mi artículo anterior. Y por cierto, cité que tú fuiste junto con Esteban Gervasi quienes llamaron la atención del último acuerdo que emitieron, que es otra locura lo que está ocurriendo con ese tema. Pero yo no sé si quieres entrarle a eso. No, yo creo que debemos hacer otro programa con eso, porque la única pregunta que quiero hacerte sobre el tema es que ellos dicen en el acuerdo que se les dará a las empresas que recuperen capital el 15%, y a mí todo el mundo me dice que eso es un horror. O sea, no, pero demasiado... es que yo no creo eso, Patricia. Fíjate tú, hay una ley aprobada. Yo la publiqué en mi último artículo, una ley sobre ese tema. Ahí en esa ley establecía el 30%. El 30%. En mi artículo anterior puse el link, ahí está la ley. Y está publicada la ley. Después vino un acuerdo de la Asamblea Nacional, donde no estableció nada, no dijo nada sobre monto. Después de eso vino el proyecto de ley. El nuevo proyecto, no, perdón, el acuerdo que tú publicaste, en donde establece el 15%. Y después de eso metieron un nuevo proyecto de ley que dice que es el 9%. Entonces, cuando se formó el escándalo de que el 15%, todo eso, entonces metieron un nuevo proyecto de ley. ¿Cómo van a meter un proyecto de ley sobre un tema que ya hay una ley aprobada? ¿Cómo van a estar montando un acuerdo legislativo, que es una normativa de carácter sublegal, cuando ya hay una ley aprobada sobre la materia? Montando un acuerdo sobre una ley aprobada y luego un proyecto de acuerdo sobre otro acuerdo y luego un proyecto de ley sobre una ley. ¿Qué es esa locura? Eso no tiene ningún sentido. Ahora, que sea 30, Patricia, que sea 15, que sea 9, como han dicho, eso sin explicar ningún patrón de medida es lo que yo reclamo. Exactamente. A lo mejor es 30, no, además, a lo mejor es 50. Además, ¿quiénes son las empresas que van a contratar? ¿Quiénes Está están bien, detrás Patricia, de esas empresas pero, que Patricia, se van a ganar esa platica? Lo que hay que hacer es establecer un patrón. ¿Cómo reglamentar eso? ¿Cómo se puede llegar a cuál es el porcentaje que se va a dar al cobro? ¿Cómo se van a contratar las empresas? Si tú reglamentas eso con claridad, no habrá problema, porque puede ser el 15, puede ser el 20, puede ser el 50, lo que sea, pero que expliquen cómo se llega a ese monto, a ese premio, a ese pago. ¿Cuál es el procedimiento a llegar? No puede ser caprichoso. Ellos están demostrando que es un capricho. Pero es que 30, además 15. En el acuerdo, y no sé si está en la ley, porque esto es un acuerdo, una ley, un proyecto, una cosa, dice que durante 24 meses no se puede hablar todo es secreto. Todo es secreto. Todo lo que vamos a hacer es, nadie lo va a saber. Sí. Todo en las sombras. La primera, mira, la ley aprobada tenía 126 artículos y este proyecto de ley tiene 19. Es que se está haciendo las cosas muy mal. En este terreno se está cometiendo demasiado. Todo el derecho, repito, Carlos, a decirlo, porque son los bienes de los venezolanos. Esto no es ni de Guaidó, ni de Maduro, ni de Chávez, esto es de los venezolanos. Te agradezco muchísimo porque no te imaginas, de verdad, yo quedé bien clara del asunto y yo espero que se tomen medidas con respecto a eso. Yo me voy a poner una campaña, por ejemplo, porque la Asamblea Nacional mañana tiene que debatir esto. No se puede quedar así en el aire lo de Cristalex. Te lo agradezco muchísimo, de verdad, Carlos. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Gracias a ti. ¡Qué horror! Hasta mañana.